Mi nombre es Valentina Alarcón y decidí ir a ser el país de Cuba. Entonces vamos a empezar con la Revolución Cubana. En los años 50, Cuba tenía un presidente llamado Carlos Socarrás. Este presidente tenía lazos de amistad con Estados Unidos. En ese entonces, Cuba vivía un paisaje diferente, pero no ideal, ya que el gobierno de Carlos Socarrás tenía mucha corrupción. No solo se sumía al pueblo de Cuba en la pobreza, sino que también incrementaba la violencia. Pero también había una posibilidad de oposición. Aquella oposición se llama el Partido Ortodoxo. La esperanza era que ya se acercaban las elecciones presidenciales y por medio del voto podrían cambiar. Cuba tenía las de ganar. Este señor se llama Eduardo Chivas. Renunciaría al partido político que pertenecía y fundaría su propio partido ortodoxo, mejor conocido como PPC, y nació un nuevo partido político antiimperialista. Eduardo Chivas era el que esperaban que salvara al pueblo de Cuba, la esperanza, pero la oposición le declaró la guerra porque lo acusaban de robos y otros delitos. El señor Eduardo tenía mucha labia, pero no aguantó tantos intentos fallidos para terminar con la corrupción. En ese entonces se detenía para escuchar una emisión de radio, en la que el señor Eduardo Chivas se presentaba para hablar, donde un día de agosto del 51 se escuchó en vivo y en directo un estruendoso sonido. Eduardo Chivas saca un arma y se dispara a sí mismo. Y acaba con su propia vida, como símbolo de lucha contra la corrupción, ya que él prefería estar muerto que ver a Cuba sufrir. Inspiró al pueblo dando vida a la icónica idea de luchar o morir, pero al hacerlo dejó al pueblo en manos de la corrupción, pero logró que el oficial de las Fuerzas Armadas de Cuba quiera al poder para el golpe de Estado, apoyado por los Estados Unidos, y así comienza entonces la era de Batista. En ella, el que tuviera un pensamiento revolucionario le daban plomo, así que muchos de ellos terminaban en el mar, en el río o debajo de la tierra. Fue uno de los momentos más violentos del país. Llega entonces el señor llamado Fidel Castro y reúne a un grupo que creen que el partido ortodoxo planean un ataque en un fuerte militar de Batista llamado el Cuartel Moncada, un 26 de julio del año 1953. Llega el momento de atacar y se dirigían entonces al Cuartel Moncada, 135 guerrilleros armados hasta los dientes. Fidel Castro había creado un movimiento para tomar el poder, pero fue un intento fallido. Pero todo el pueblo cubano creía en ese movimiento. Judicializan a Fidel Castro y le dan unos años de cárcel. El pueblo lucha para que lo suelten, pero con la condición de que él se salga del país. Se va para México y se reúne con un personaje llamado el Che Guevara y con otro llamado Camilo Cienfuegos, y empiezan a crear la estrategia de la revolución. El Che se monta con Fidel y Camilo y otras 80 y pico de personas en un yate llamado el Granma, y ahí empieza el ataque el 30 de noviembre. Batista está en la juega y descubrió dónde se habían metido y mandó a bombardear la zona. Los 80 y pico solo quedaron 12, entre ellos Fidel, el Che y Camilo. En la zona se escondían los sobrevivientes, que se llamaba de 5 Palmas. Por 3 años se atacaban entre ellos, uno mandaba plomo y el otro igual. Al final Batista se cansó y tomó un tren militar y lo cargó de armamento. Ellos sabían y descarrilaron el tren, tumban el ejército y Batista, antes de que lo maten, se sale corriendo, pero ahí ninguno los mata. Se escapa y se esconde en las islas de la Española por un tiempo y de ahí se va para España. Muere unos años después porque se atarganta con un pedazo de langosta. El 1 de enero del 59, Fidel Castro da un discurso de los más importantes de
la historia donde proclama la Revolución Cubana.